En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Saludamos primeramente a las personas que siguen esta transmisión. También pedimos por todas las personas que en estos días, que en estos meses han muerto. Oramos por ellos, por su eterno descanso, y pedimos por todos aquellos que han perdido un ser querido. Con esas intenciones iniciamos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con la delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esa cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en sus ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas. Y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Hoy escuchamos 3 parábolas juntas en un solo relato: el del trigo y la cizaña. Escuchamos también la parábola del granito de mostaza y la parábola de la levadura. Sin embargo, vamos a hablar nada más de la parábola del trigo y de la cizaña, porque es a la que Jesús le da más importancia y que al final del Evangelio termina explicando a detalle. Él mismo dice qué significa cada uno de esos signos que aparecen en la parábola. Uno de los temas que aparecen en esta parábola del trigo y de la cizaña es el tema en torno al bien y al mal.
y a la decisión del hombre de poder optar sobre cualquiera de estas dos realidades. El hombre decide por sí mismo si es bueno, o también la maldad en el hombre es por libre decisión de cada persona. Siempre que yo explico esta parábola, parto de aquel ejemplo, de aquella imagen que a veces tenemos en las caricaturas o en algunas películas. Obviamente es falso eso que nos presentan, que por ejemplo a un niño, a una persona, se le hace creer que en cada uno de nosotros hay como una especie de ángel o de angelito de un lado y el demonio del otro lado, y que entre ellos están peleando para ver por cuál de los dos se decide. Y ahí está el angelito diciéndole a la persona que se porte bien, que haga buenas acciones, diciéndole a los niños que sean buenos niños, que sean buenos hijos. En cambio el diablito por el otro lado le dice a los niños o a las personas que se porten mal, que no le hagan caso a sus padres, que desobedezcan. Pero cuando a la persona le toca optar por cualquiera de esas dos opciones, si hace una travesura o si hace un mal, la persona va a decir, es que es el diablito que me está aconsejando. Y si la persona hace un bien, ¿qué va a decir? Pues le hice caso al angelito, ¿no? Total, si la persona se equivoca, ¿de quién es culpa? Pues del demonio, del diablito que tengo a mi lado. Si la persona hace el bien o hace las cosas bien, ¿a quién le atribuye incluso su misma bondad? Al angelito. ¿Por qué les digo que es falso? Porque hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal, es por libre decisión. Yo, ustedes y todos los que estamos aquí presentes, si yo quiero ser buena persona es porque yo así lo decido. En cambio, si conocemos a una mala persona, es así porque ella así lo quiere. Dentro del Evangelio surge una pregunta que me llama mucho la atención. Le dicen los que están trabajando en el campo y que les toca cuidar el buen crecimiento de ese trigo. Señor, si tú sembraste una buena semilla, entonces, ¿qué pasó con esa cizaña que está creciendo también? Tú sembraste una buena semilla, ¿y la cizaña? ¿Qué pasó con la cizaña? Para entender mejor esta pregunta, la podríamos hacer de la siguiente manera. Señor, si tú hiciste un mundo bueno, si tú hiciste a las personas buenas, entonces, ¿por qué hay muchas personas malas? Señor, si tú después de cada una de las cosas que hiciste, dijiste que era bueno, y vio Dios que era bueno, dice el libro del Génesis, entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y esa ha sido una de las interrogantes a lo largo del tiempo. Incluso las personas que no creen en Dios utilizan esta excusa. ¿Cuál? Si Dios existiera y hablando de que Dios es bueno, entonces ese Dios bueno, ¿por qué permite el mal? Ese Dios bueno, ¿por qué permite que acontezcan desastres, guerras, problemas, peleas entre las personas, enfermedades? ¿Por qué un Dios bueno que sembró una semilla buena, por qué entonces permite que aparezca esa cizaña? Esas son las dos realidades a las cuales nos vamos a estar enfrentando nosotros constantemente. La realidad del bien y la realidad del mal. Y nos dice el Evangelio que esas dos realidades van creciendo poco a poco juntas, hasta que llega un día en el que la persona es capaz de distinguir el trigo de la cizaña, y a partir de eso el Evangelio nos quiere decir que el bien o el mal es decisión personal, y de la cual no debemos culpar absolutamente a nadie.
nosotros seremos los únicos responsables. Esto lo entendemos perfectamente a partir de nuestro proceso de crecimiento de cada uno de nosotros. Recordemos cuando éramos niños, hasta los años que nos acordemos, cómo éramos de niños. No había maldad en nosotros, éramos inocentes. Observemos a un niño es inocente, hace travesuras, pero no las hace muchas veces con malicia. Pero recordemos cuando fuimos avanzando en edad y, como se dice por ahí, conocimos el mundo, salimos a la sociedad. Poco a poco, por muchas razones, fuimos cambiando, a veces para bien, pero a veces para mal. De modo que nosotros ya no somos los mismos de cuando éramos pequeños o adolescentes. A lo largo de nuestra vida se nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Llega un momento en el que, siendo adultos, decidimos si optamos por el bien o si optamos también por el mal. Yo veo que muchas mamás se quiebran la cabeza y se hacen esta misma pregunta que hacen los segadores, los trabajadores del campo. Yo creo que las mamás, los papás, cuando tienen un hijo o una hija que no hace las cosas muy bien o que se anda descarriando por el camino, yo creo que muchos papás se han hecho esas preguntas. Si yo tuve a mi hijo, a mi hija, y me he esforzado por darle una buena educación, ¿por qué ahora es así? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué culpa tengo yo si yo me esforcé por darle a mi hijo lo mejor? Quizá con ciertas carencias, pero a mi hijo, a mi hija nunca le ha faltado nada. Lo he educado, la he educado, le he enseñado valores. Si yo sembré una semilla buena, puede preguntarse un padre o una madre, entonces, ¿por qué mi hijo o mi hija ahora es así? ¿Por qué es así? Porque así lo quiere. Así de fácil. No hay que hacernos tantas preguntas. No hay que darle tanta vuelta a un asunto o al mismo asunto. ¿Por qué una persona es narcotraficante? Porque así lo quiere. ¿Por qué una persona hace el mal? Porque así lo quiere. ¿Por qué una persona es muy caritativa con los demás y ayuda a los demás? Porque desde su corazón nace esa caridad hacia los otros. ¿Por qué una persona hace el mal? ¿Por qué muchas personas no se tientan el corazón para asesinar? Porque así lo quieren. Hoy nos lo responde el Evangelio. ¿De dónde nace el mal? Fíjense lo que dice el Evangelio. Que llega el enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios, Sergio? El diablo, dice Sergio. El enemigo de Dios es el diablo, o el demonio, o Satanás, o el tentador, como ustedes quieran llamarle. No es como nos lo pintan, pero existe. El enemigo de Dios llega y siembra la cizaña. Pero qué curioso que el Evangelio nos diga que después se va. No se queda ahí, se va. De modo que poco a poco comienza a crecer la cizaña, pero el demonio solamente sembró la cizaña. Esa fue su función. Si nosotros nos preguntamos ¿de dónde viene el mal en el mundo? Muchos de los males son por libre decisión de las personas. Si nosotros decimos ¿quién es Dios? ¿A quién representa Dios? Al bien, a la bondad. ¿A quién representa el demonio? ¿Al mal o a la maldad? ¿Dios y el demonio están constantemente luchando el uno al otro? No, sino que cada uno te propone algo distinto. Dios te propone una cosa, el demonio te propone otra. ¿Quién decide? Yo, tú, tus hijos, cada uno decide. ¿Qué te propone Dios? ¿Qué te propone Jesús? Que seas trigo. ¿Qué te propone Jesús? Que brilles como el trigo. ¿Qué te propone Jesús?
que madures como el trigo a tal grado de que tu luz sea capaz de alumbrar a los demás. ¿Qué te propone Jesús? Que vivas conforme al Evangelio. ¿Qué te propone Jesús? Que vivas conforme a las bienaventuranzas. ¿Qué te propone el demonio? Que te alejes de Dios. ¿Qué te propone el demonio? Que seas como la cizaña. ¿Qué te propone el demonio? Crecer junto al trigo, aparentando que eres bueno o buena cuando en realidad no lo eres. Me llama mucho la atención algo que yo considero hace sobre todo la cizaña. Hace rato en la misa de 8 les decían que la cizaña, conforme va creciendo, se confunde un poquito con el trigo. Es decir, aparenta que es trigo, pero no es trigo. Por eso una función de la cizaña, ¿cuál es? Aparentar. Aparentar lo que no es. Aparentar que es trigo, es decir, aparentar que es una buena persona cuando no lo es. Pero hay otra función de la cizaña. La cizaña, entre más va creciendo, también a veces rebasa la altura del crecimiento del trigo, y eso provoca no que el trigo deje de crecer, sino como que provoca o impide el buen crecimiento y desarrollo del trigo. Obstruye el crecimiento del trigo. Esa es la otra función de la cizaña. Por eso cuando a una persona le dicen, eres una cizañosa, eres un cizañoso, ¿sabes lo que te está diciendo cuando alguien nos dice que somos como la cizaña? Pues nos está diciendo que aparentamos ser lo que no somos. Pero también una persona es cizañosa cuando está en la vida de las otras personas, cuando se mezcla en la vida de las otras personas y obstruye el crecimiento de los otros, obstruye el desarrollo de las otras personas. Eso hace la cizaña. Por eso el Evangelio, por boca de Jesús y a través de esta parábola, nos pregunta a nosotros, ¿tú cómo eres? ¿Como el trigo que brilla y más brilla con los rayos del sol? ¿O sin embargo eres como la cizaña, que tiene un color oscuro? Dicen que nuestra alma y lo que hay en nuestro interior solo lo conocen dos personas. ¿Quiénes son los que lo conocen? El de arriba, Dios, nuestro Padre Dios. Él conoce lo que hay aquí dentro. Nadie conoce tan bien como Dios lo que hay aquí adentro y lo que hay en el interior de todos ustedes. ¿Y quién es la otra persona que conoce a profundidad lo que hay aquí adentro? ¿Quién es la otra persona? Cada uno de ustedes. Un servidor, cada uno de ustedes. Solamente Dios y nosotros sabemos qué hay aquí. Solamente Dios y nosotros sabemos si nuestro interior brilla como el trigo o es opaco y oscuro también como la cizaña. Señor, ¿por qué si la semilla es buena, de dónde salió la cizaña? Ya dijimos, Dios propone el bien, el demonio propone el mal. Pero ni Dios te obliga a hacer el bien. Dios nos obliga a que nos portemos bien. Dios nos obliga a que hagamos las cosas bien. No. Él nos propone, ya nos propuso, a ver, de esta misa te tienes que ir a tu casa con el compromiso de ser trigo. Pero si saliendo eres cizaña, ese es tu problema. Tú lo decidiste. He repetido varias veces la palabra. ¿Quién decide ser trigo? ¿Quién decide ser cizaña? Nosotros. De modo que no tenemos, como decíamos hace 8 días, por qué culpar absolutamente a nadie. El demonio solamente siembra. ¿Quién hace crecer esa semilla? Nosotros. El demonio solamente siembra. ¿Quién es el responsable de sus actos? Nosotros. Ojalá y nosotros ya superemos esa idea. Ojalá y nosotros ya superemos esa mentalidad de que si me porto bien,
es nada más por Dios, y que si me porto mal es por el demonio. Bien o mal, nosotros somos libres de optar por cualquiera de los dos caminos. Si le dijéramos eso a una persona, no habría tantas personas irresponsables, y nosotros no seríamos tan irresponsables culpando o señalando a otros. Que esto nos motive siempre a asumir nuestras responsabilidades ante aquello que hacemos y ante aquello que nosotros mismos provocamos. ¿Cuál es la invitación de esta lectura? Ser trigo en medio del mundo y en medio de nuestros hermanos. Continuamos. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Ahora repetimos todos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos, hermanos, a Dios, lleno de misericordia, que auxilie nuestra pequeñez, para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Todos. Por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica. Oremos. Por los que están lejos de su casa, por los enfermos y los encarcelados y por todos los que sufren. Oremos. Por nuestra comunidad parroquial, por todas nuestras capillas reunidas en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien a nuestra parroquia y por los que ayudan a los pobres. Oremos. Por todos ustedes, por sus necesidades materiales, por sus necesidades espirituales, que el Señor las atienda si lo crea así necesario. Oremos. Pedimos a Dios por nuestros hermanos enfermos, por todas aquellas personas que sufren, por nuestros difuntos, por los que han perdido a un ser querido. Oremos. Para que todos nosotros nos responsabilicemos, para que en medio del mundo seamos como el trigo. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y aumenta en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de tu palabra. Haz que esta simiente sea también sembrada en los surcos de toda la humanidad y que fructifique en obras de justicia y de paz. Por Cristo nuestro Señor, presentemos nuestras ofrendas. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ofrecemos también esta misa por todas las intenciones de las personas que siguen esta transmisión. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que todo sea provechoso para la salvación de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Cielo y tierra llenos de su gloria están. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Cantamos.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Solamente nos vamos a desear la paz. Evitemos el signo de darse la mano, evitemos el signo de la paz. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a dar la comunión en el pasillo central. Vamos a tratar de hacerlo por orden. Primero van a pasar los que van a comulgar de esta fila de bancas, después los de aquí. Después pasan a comulgar los que están a mi izquierda, derecha para ustedes, y después los de este lado, poco a poco. Ya cuando pasen a comulgar, si ven que ya está avanzando la fila, pues ya pueden formarse los de aquí. Poco a poco vamos a ir recibiendo la comunión. Ponen su mano y deposito la comunión en su mano. Y no se lleven la comunión, más bien consúmala inmediatamente. Obviamente, para recibir la comunión, pues hay que quitarse y comerse la comunión, ¿no? Entonces, algunos en las misas pasadas se les da uno la comunión y ya se llevan la comunión. No se lleven la comunión, consúmala aquí mismo. Si no van a comulgar, pues pueden tomar asiento. Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la
nuestras manos hay sinceridad, podemos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Para aquellos que no comulgaron y para aquellos que nos siguen desde sus hogares, los invito a repetir esta oración para así poder hacer la comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor Jesús, que nos anima y que nos fortalece, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un feliz domingo. Dios los bendiga. Para entrar al cielo no basta con quererlo, la llave del reino es amar tus mandamientos. Solo el amor hecho obra
se entrega